De todo lo que vamos a hablar hoy, detrás de todo eso hay una liturgia, hay una puesta en escena, o sea, hay un trabajo de inteligencia. Y te voy a explicar detalle por detalle dentro de nuestra modesta posibilidad, pero quiero que veas el comienzo de todo el tema que vamos a desarrollar, cómo comienza un lugar donde informa en primera persona el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Veamos y después desarrollemos lo que esto significa y la importancia que tiene en la historia de la comunicación. Buenos días, tardes, ánimo. Tema peliagudo, o sea, informar desde la presidencia, un gobierno que lleve la nave de todo su potencial en la voz y la presencia de una persona en esta selva de la comunicación que son estos tiempos modernos, pues merece un párrafo aparte y merece un análisis y no sé si estaremos en capacidad de hacerlo, pero por lo menos estamos frente a un fenómeno y lo estamos evidenciando. Ahora sería necesario de parte nuestra tener la suficiente conocimiento, inteligencia, capacidades para poder explicarlo y transmitir lo que eso significa dentro del campo político, económico y social, porque se manejan todos los intereses de la cima del poder, y la cima del poder en las manos de una persona que tiene la responsabilidad de conducir la nave esa, pues no es simple, y vamos a hablar de ese tema. Y es difícil la tarea, o sea, llevar la responsabilidad de la conducción del Estado desde una tribuna y estar al acecho, porque está expuesto. O sea, siempre generalmente, hasta ahora, en la política lo que se ha tratado es de proteger el desgaste de quien conduce, o sea, que no sea manoseado, que no se exponga, que quede en él la última palabra. Pero este caso que estamos tratando hoy, y estamos hablando de López Obrador, el presidente de México, ha cambiado todos los parámetros. En vez de ponerlo atrás en descubierto, es el que sale adelante, es el que pone la cara, el que enfrenta a un poder corporativo organizado internacional, porque es nacional con ligamentos o ligazones o conexiones o asociaciones espurias con la prensa internacional que está al servicio, creada especialmente para defender determinados intereses de selectas minorías. Nunca la prensa internacional, con todo su potencial demoledor en la noticia, está al servicio de la gran mayoría, de los pueblos, de la gente marginada socialmente, de la gente que lucha y de la que genera la riqueza. Entonces,
gobernar desde una tribuna, pues es un acontecimiento. Y sobre todo un acontecimiento que prácticamente es desconocido e incluso es difícil hacerlo. O sea, no cualquiera llega al gobierno a enfrentar individualmente a distintos sectores del poder que tiene los medios de comunicación y sobre todo el periodismo, porque los tipos no tienen nada que perder. Un periodista, tipo que pone la cara, lo manda a la empresa. Si la empresa no se presenta, lo manda a la empresa y el tipo se juega, porque está jugándose su trabajo, su prestigio, depende cómo pregunte, depende cómo resista la respuesta, y el presidente se expone de entrada, o sea, pone la cara. Es un fenómeno muy extraño, no hay, por lo menos yo no he conocido presidentes que lo hagan con tanto ordenamiento, porque yo he conocido presidentes, o lo hemos conocido todos, que sí enfrentan a la prensa, pero una vez a la semana o, en fin, esporádicamente, pero no todos los días sistemáticamente. Y no solamente que enfrenta a la prensa, sino que gobierna con su equipo y tiene un sistema comunicacional a su disposición, que cualquier duda de una pregunta cualquiera, ahí tiene su equipo de comunicación que le pone en la pantalla la pregunta y la respuesta, y siquiera le instala la controversia, porque denuncia a partir de esa presencia, no solamente que está respondiendo, sino que en ocasiones denuncia a la oposición o al adversario, nacional e internacional, sobre todo al poder corporativo. Oh, es un caso muy especial. A ver si no buscas, te voy a mostrar, ¿no? Que hay uno que era defensor de derechos humanos o pseudo defensor de derechos humanos, un farsante. Emilio Álvarez y Casa. Sí, pero te voy a mostrar, porque ayer vi en la red a 3 que los ponen. Uno que es groserísimo, que me mienta la madre. Lozano, sí, pero hay un mensaje, un Twitter de 3, ponen a Álvarez y Casa, ponen a Krill y a Lozano. No soy masoquista, pero sí es muy importante este diálogo circular, pues para tener una comprensión de lo que está pasando realmente en el país. Antes de que consigan esa imagen, que es muy ilustrativa de el nivel de descomposición, de coraje, ¿no?, que tienen, yo les llamaría que se serenaran. Uno de los grandes problemas que tienen todos los gobernantes y los gobiernos en general, en su panorama total y absoluto que llevan hacia adelante, es la prensa, es lo que van a decir los diarios. Están detrás de la noticia porque no se sabe con qué acusación o con qué denuncia o con qué propósito hoy se va a presentar tal o cual periódico o tal o cual periodista abriéndole una polémica al gobierno. O sea que todo gobernante está desesperadamente cuando amanece buscando los diarios, o viendo la televisión o escuchando la radio si va en el auto, para ver qué dicen los periodistas, qué dicen los diarios, qué dicen los medios de comunicación, que son los que tienen poder potente. Y entonces está todo el gobierno de cualquiera de nuestros países está pendiente de qué va a decir el periodismo. O sea, está la agenda del periodismo. ¡Qué barbaridad! Y entonces pone al gobierno en la defensiva.
Y muchas veces cuando se trata de un emprendimiento, o deslizar un proyecto o un propósito, pues dudan, porque quién sabe cómo lo van a tomar, o qué van a decir, o cómo lo van a atacar. Porque todo el mundo tiene flancos débiles, talones de Aquiles. Entonces, los periodistas son muy astutos, son muy audaces, son muy inteligentes, y ahí hay un sistema que le baja línea. Entonces, cuando un gobernante depende, y la mayoría de los nuestros, en todas partes, incluso acá en Estados Unidos pasa lo mismo, lo que diga un periodista importante puede hacer temblar a cualquier candidato, o un presidente, o un ministro, o un funcionario importante, que no te va a atacar. Y sobre todo te ponen denuncias a veces que son... no hay forma de torpedearlas, o sea, son noticias determinantes, y entonces ahí te caen culpas y responsabilidades y incapacidades y te destrozan con una noticia, o destrozan un líder, sea mujer u sea hombre, no hay respeto por nada. Entonces, cuando está condicionado el gobierno a lo que diga la prensa, pues eso es de cajón, ya es un modelo eso. Todo el mundo pues lo sabe que es así. Entonces cuando viene alguien gobernando y instala la agenda a las 7 de la mañana, revierten, en vez de que el gobierno esté esperando a ver qué van a decir los periodistas están esperando a qué va a decir el presidente, o sea, la máxima autoridad del país. No es que desliza un ministro o un agente de prensa o un jefe de comunicación o lo que quiera, no, sale el presidente a poner la cara. Y el presidente es el que demanda, y el presidente es el que denuncia, y el que señala, y el que combina todas las posibilidades. O sea, es un hueso duro para el periodismo enfrentar, por ejemplo, a López Obrador en sus mañaneras. Es terrible la mañanera, porque una denuncia a la mañanera, pues, es un misil de alta potencia, en los sectores que está condicionado, y sobre todo que él es muy hábil, López Obrador es muy hábil para manejar el conocimiento. Es un hombre, al ser un historiador, es un hombre con mucha memoria, con mucha información, que conoce el territorio. No es que ha estado de una ciudad a otra, la ha caminado a ras de tierra. Tiene informaciones precisas hasta el último detalle, en el último rincón del país. Y conoce a la gente, y además tiene un equipo de asesores que cualquier duda de cómo se llamaba fulano, a ver, búscame, póngame la comunicación de fulano, póngame el Twitter de fulano, a ver, ¿qué dijo fulano ayer? ¿O qué dijo hace 30 años atrás en el discurso que dijo cuando me juzgaron en tal fecha, yo dije en tal... A ver, búsquelo. Y sale y te lo pone en la pantalla públicamente, un recurso argumental desconocido por la gran mayoría, sobre todo las juventudes. Entonces, es un potencial tan virtuoso, peligroso también, pero ahí está la muñeca del que conduce. Y por otro lado, los medios y ese periodismo corporativo es impiadoso. O sea, no es que va a andar con recaudos y le faltan el respeto. O sea, lo acusan al presidente. Y entonces, salir a poner la cara todos los días, pues es un acontecimiento que deja una gran enseñanza. Y sobre todo quienes observamos con curiosidad y muchas veces con asombro, y que seguimos el acontecimiento porque está pendiente de un minuto a minuto de una sorpresa. O sea, te puede salir en un momento la pregunta de un periodista
con un proyecto que no estaba previsto o que se estaba elaborando y dice tal, no, ya hicimos tal cosa, o compramos tal cosa, o hay un decreto ordenado para hacer tal cosa, vamos a hacer tal, y por ahí te anuncia en una charla aparentemente intrascendente el inicio de un megaproyecto con una inversión de miles de millones de dólares, o la llegada de un inversionista, o la visita que tuvo ayer de un personaje importante que hablaron o le preguntan los periodistas, ayer llegó fulano de tal lado, ¿de qué hablaron? O sea, porque el periodismo anda buscando, al verse acorralado, pues tiene que tener un posicionamiento mucho más, no es cómodo decir vamos a enfrentarlo, sino que hay que tener que recabar información para poder preguntarlo y cómo va a resolver tal cosa, o por qué no, o acá tiene tantos muertos en el día, no sé cuánto, o tal atención. Entonces, uno observa una, ¿cómo te pudiera explicar? Una maniobrabilidad que es asombrosa, porque no te deja ninguna pregunta sin responder, al contrario, te super explica las cosas. No es que te torpedea la pregunta y dice, no, bueno, después de eso no se puede hablar, no, al contrario. López Obrador toma la noticia y la desnuda. Y tiene una capacidad, a veces uno escucha unas preguntas atrevidas, opa, ¿cómo va a salir de esta? Y lo toma, lo conversa, le identifica la fuente, ustedes representan a tal compañía, tal empresa, tal diario, tal televisora, en tal tiempo hizo tal cosa, en este momento cuando pasó otro, búscame a ver el acontecimiento que dijo el presidente de entonces cuando pasó esto. Y a los 3, 4, 5 minutos te lo ponen en una pantalla gigante ahí que tiene en la misma mañanera, la misma sala, esa de conferencia que es un templo, y es determinante, arrasa. O sea, yo no lo vi en ningún momento que fuera acorralado, pues tiene una habilidad extraordinaria. Entonces, esa enseñanza, o sea, esa metodología de comunicar desde el poder, pues es potente, de una potencia que no se tiene todavía aparentemente estudiada. ¿Y cuál sería la enseñanza más importante que nos está dejando esta nueva modalidad que está utilizando el presidente de México? Y hay muchas enseñanzas, no una, hay muchas enseñanzas que en la medida que se analizan los hechos, pues uno encuentra una cantidad de explicaciones que aparentemente no estaban expuestas. En primer lugar, el gobierno maneja la información, no está sometido y condicionado por los medios de comunicación masiva y los periodistas estrellas. Y si un periodista estrella o el adversario o la oposición presenta una idea, él desde la tribuna, ya analizada la noticia que fue enviada el día anterior, se maneja mucho por las encuestas, pues rebate, propone, sugiere, expone, o sea, hasta se mofa de los artilugios y por ahí aparece una idea como salvadora, como redentora, y él dice, fulano es ¿quién está detrás de esta noticia? ¿O quién está detrás de este proyecto? ¿Quién condiciona, quién gerencia este proyecto para determinado grupo? Fulano de tal, ¿te acuerdas que hace 15 años estuvo como jefe de... O sea, los desenmascara de tal manera que es peligroso. O sea, es peligroso su manera de proceder. Aparentemente trabaja con los tiempos. O sea, es un comunicador hábil en manejar sus tiempos. Maneja los silencios. O sea, es una cosa que nadie se ha dado cuenta,
porque pues dice, no, habla lento, me cansa. No, está manejando los silencios. Y manejar los silencios en la comunicación política tiene una potencia extraordinaria, porque lo tienen en ascuas al que está interrogando. O sea, el que está interrogando se pone nervioso porque el presidente, en este caso López Obrador, en sus pausas, está maquinando la respuesta, o sea que no hace una atropellada sobre una pregunta, sino la respuesta está meditada, está calibrada, o sea, ahí hay un mensaje también político para interpretar. Entonces nosotros que somos observadores y que vemos esta nueva modalidad y la evaluamos de acuerdo a los resultados, porque eso es lo que al final determina una gestión de gobierno, de los resultados. Vemos que tiene un país en marcha, que lo agarró como una brasa caliente en las manos y que le cuesta, porque por ejemplo el problema de la seguridad, a pesar de que ha hecho un despliegue descomunal de originalidades y de movimiento, que ha puesto gente en la calle, o sea, la seguridad ha llevado el gobierno a la calle, a la presencia, pero había sido descuidado a tal extremo que se había desbocado la delincuencia en todos los órdenes. Entonces, México ha sido un peligro para la seguridad. Y tomar esa brasa caliente en las manos y procesarla y condicionar todo el potencial, porque hay una organización detrás de la inseguridad, o sea, las bandas de delincuencia organizada, del narcotráfico y, en fin, o sea, las luchas entre pandillas, entre grupos, es potente, no es fácil, y a pesar de que el gobierno está quitándole todos los brazos comunicantes, pues no es fácil de tener, porque el cliente, siempre tenemos que ir a las dos partes de la película, el cliente sigue demandando estupefacientes, sigue demandando droga. El consumidor tiene para pagarla el precio que sea y lo reclama y lo provoca, y no hace nada el cliente no hace nada para evitar la propagación de la drogadicción en el consumidor, que es el país consumidor. Entonces se le hace el doble de trabajo al gobierno, que está en intermedio como un sándwich. A eso agréguenle el atravesar el continente, el hambre de Centroamérica, a golpearle las fronteras, las puertas a Estados Unidos, y que México tiene que hacer un equilibrio de maravillas para poder contener ese desborde de desesperación, de pueblos enteros, de caravanas de miles de personas que penetran al territorio de México y lo atraviesan con todos los peligros que insume eso. Tiene que estar el gobierno ocupándose de cosas que son superfluas aparentemente en contexto, pero que son realidades cruciales en la realidad. Nosotros tenemos que observar todo eso y, claro, nos situamos en la mañanera, que es esa tribuna sagrada, es ese templo de la comunicación que está marcando historia, diariamente está haciendo historia. O sea, llegar a ese lugar, a ese templo, porque es un templo ese de la comunicación, con un protagonista de primera medida, de primera dimensión, pues es un lugar único en el mundo en este momento. Entonces, todas esas cosas nosotros estamos siendo protagonistas porque estamos observando y estamos evaluando algo que es un fenómeno desconocido hasta hoy y difícil de poder imitar también, No te creas, no cualquiera puede salir a hacer lo que hace López Obrador, porque él cuenta con un capital extraordinario que es su honestidad. O sea, es un hombre que no le puedes encontrar nada para decir, no, pero usted también, nada. Entonces, ese es otro de los grandes problemas que tiene la oposición y los medios de comunicación masiva. No lo pueden acusar de nada. Entonces son difíciles, es un hueso muy duro de roer López Obrador. Y claro, encuadrar esto dentro de la historia no va a resultar fácil,
porque estamos frente a un hecho que es, además de la originalidad que tiene, un hecho que está revolucionando las comunicaciones, que ha sido el talón de Aquiles de todo gobernante en todo el mundo. O sea, siempre todo el poder ha ido y está yendo detrás de la noticia. O sea, las noticias las generan y la instala el medio masivo, el poder corporativo que opera fabricando la noticia, y ya sea la mentira o lo que fuere, o la desfigurando, transformando la realidad. Y entonces eso, una gran mentira inventada por un medio hegemónico de comunicación masiva, pues es una verdad casi absoluta. Entonces, todo gobernante, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica, es prisionero de los medios masivos de comunicación y del periodismo cipayo, entreguista, vendido, alquilado, corrupto. Y no ha habido forma, no hay forma, todavía no hay forma. Se le tiene pánico a los periodistas, terror, y sobre todo que la gente que entra en la información de manera independiente carece primero de capacidades. O sea, por ejemplo, nosotros pues tenemos una capacidad limitada para informar, pero carecen de posibilidades de medios para movilizarse, de instrumentos, de equipos, de trabajo. No es lo mismo un tipo solitario en el medio de una nada, un bosque, comunicando esta noticia, que si esta noticia fuera transmitida por un medio de comunicación masiva en un estudio con todos los instrumentos de última generación. Entonces, los medios de comunicación masiva siguen teniendo preponderancia, solamente son impedidos, son detenidos cuando aparece un personaje de la dimensión de López Obrador que no saben por dónde, porque todavía no hay establecido mecanismo, por dónde salirle. Y les pasa por encima, les instala la noticia todos los días. Entonces, conversar de estos temas y explicarlo, pues, si bien es cierto, no es fácil, pero sí es una novedad. Y claro, yo quería dejarte un testimonio de este hecho porque ese es un lugar icónico, o sea, es un lugar de una importancia que significa un templo moderno de la comunicación, y la figura de una personalidad como es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está haciendo camino al andar. Y nosotros, que afortunadamente tenemos previsto para dentro de unos días estar en ese lugar, pues consideramos que es el premio mayor que puede uno recibir en la vida, tener la suerte de por lo menos haber pasado por un lugar de tanta historia y de tanta importancia. Y ojalá que esto termine por considerarse o por aceptarse o por debido al conocimiento de quienes nos ven, se enteren de que se están utilizando instrumentos para la comunicación desde lo más alto del poder para instalar la noticia, y que la novedad consiste en que la agenda la instala el presidente de la nación, el presidente del país, y no la agenda la instala la prensa corrupta que ha hecho tanto y tanto daño y que sigue haciendo todavía. En fin, espero que te guste este detalle, este análisis que hemos hecho juntos, porque juntos vamos al lugar ese, a la mañanera. Así que ahí nos vemos.